los colombianos que solo podían ser o médicos o abogados o militares o sacerdotes, y entonces se amplía ese abanico. Profesor Santiago, hay una percepción, es que nuestra formación de científicos fue muy escasa y abundamos más en algo que tenemos todavía, es una gran abundancia de abogados y de las áreas cercanas a las ciencias sociales, sí, y seguimos teniendo una escasez de científicos. Sí fue escasa, y hay muchos informes donde prohombres intelectuales de la época dicen, mire, sobran abogados, faltan médicos, faltan institutores, faltan naturalistas, faltan ingenieros, o sea, se va creando nuevas ramas del conocimiento que se van a ir desarrollando poco a poco. Pero lo triste es que esos intentos por desarrollar la ciencia en la primera mitad del siglo y en la segunda mitad del siglo XIX no prosperan en la medida en que han debido prosperar, porque la comunidad científica era muy pequeña y porque teníamos una herencia un poco legalista. Mire usted, en el año 70 se crea la Academia Nacional de Ciencias Naturales, paralela con la Escuela de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. La instala el presidente de la República en ese momento, que era Eustorgio Salgado. Hace un bello discurso, como había hecho un discurso muy lindo Santander al instalar la Academia de la Nueva Granada, diciendo, mire, el país por fin va a alcanzar el desarrollo formando científicos. O sea, tienen una concepción clara, pero esta academia que nace con tan buenos auspicios y con unos discursos muy interesantes en la instalación de profesores, de estudiantes, del presidente, del secretario, un secretario de Estado, pues no prospera porque se van en la normativa, bueno, cuántos capítulos debe tener, cuántos temas debe estudiar. Entonces, había 14 secciones y la comunidad científica de Bogotá no daba para 14 temas. Entonces, falla la parte normativa, y son pocos los resultados. Pero hay unas innovaciones curiosísimas. Por ejemplo, esa academia en sus reglamentos permitía aceptar hombres o mujeres destacadas en ciencia. No se cumple, pero ya le abren un espacio teórico a la mujer. Pero, por ejemplo, hay un elemento que es muy complicado. Casi que se extinguen los miembros de la expedición botánica porque son fusilados. Bueno, Mutis muere, luego viene la independencia, son fusilados, desaparece la herencia de la expedición botánica, y hay un salto larguísimo hasta que aparece la expedición coreográfica, y esto nos pone en el contexto de los eventos de la segunda mitad del siglo XIX. En ese interregno, entre la generación de la expedición botánica que desaparece y muchos dan su vida por el país que están gestando, queda una tradición. Y el depositario de esa tradición va a ser uno de los pintores de la expedición, que es Francisco Javier Matisse. Pero Matisse era empírico en su formación y era fruto de una praxis de hacer disecciones de plantas. Entonces queda como catedrático sustituto de botánica, pero en ese momento traen la misión científica permanente. Esa comisión científica, también conocida como Misión SEA, son científicos europeos contratados en Francia por Francisco Antonio Sea, y muchos de ellos recomendados por Humboldt. Entonces llega un grupo nuevo a formar gente, pero no tiene mayor éxito. Pero sí hay un interés por revitalizar y hacer un renacer de la ciencia en esa primera mitad de siglo. Hacia la mitad del siglo, con la Comisión Coreográfica, se da un nuevo impulso. Ahí hay un evento que es importantísimo, la Comisión Coreográfica. ¿Qué papel juega la geografía, el estudio de la geografía? ¿Esto tiene algún impacto en el desarrollo científico y económico del país? Es indudable que la Comisión Coreográfica tuvo un gran impacto en la vida nacional. No solo en la parte geográfica, en la parte sociológica, si se puede llamar así, y en la parte botánica. Codazzi hace la cartografía del país, pero no solo hace la cartografía, sino que la hace recorriendo el país, acompañado de unos dibujantes que están plasmando en dibujos el paisaje, los tipos humanos, las formas de vestir, y eso permite que el país se conozca. Pero paralelo con eso, que es una documentación valiosísima, esas acuarelas, están determinando los límites nacionales y internos, haciendo estadísticas, censos, definiendo distancias entre las poblaciones, rectificando caminos. Entonces permite que el país tenga conciencia de su territorio, y entran a unos territorios que hasta esa época estaban abandonados.
A la expedición se le quedaron algunas regiones por recorrer, pero agrandó el país, el conocimiento del país. Y eso pues, se refleja en la economía en muchas cosas. Ahora, paralelo con eso hay una serie de medidas como implantar el sistema métrico, organizar la escuela de ingenieros militares y de ingenieros, reorganizar y dotar de nuevos instrumentos al observatorio astronómico. Hay una serie de medidas. Profesor Dios está mencionando algo que es crucial y es la creación de la escuela de ingenieros dentro del colegio militar. Y al parecer los militares jugaron un papel importante en cierto desarrollo tecnológico y científico en el siglo XIX en Colombia. Mire, esa idea de formar ingenieros militares ya venía de antes, la había planteado Caldas y él le organiza una escuela militar de ingenieros en Antioquia. Pero la que es decisiva en el desarrollo, donde se producen una serie de adelantos matemáticos interesantes de uno de los profesores como Indalecio Liévano o como don Lino de Pombo, las matemáticas se desarrollan muy bien en eso y son ingenieros con una formación matemática muy buena, los que se forman en esa escuela de ingenieros. Entonces, ya no estamos hablando de botánica o de una química incipiente que no se desarrolla por falta de laboratorios o de pequeños problemas que hay. Mira, hay una anécdota que ilustra mucho lo que somos los colombianos a veces en interpretar las cosas. Traen un profesor de química buenísimo, un señor que se llama Giuseppe Eboli, que estaba trabajando en Caracas y lo traen y lo ubican en Popayán a dictar química, y en Bogotá pues está el profesor Levy, que venía contratado por el hermano de Mosquera, que era el embajador en París. Mientras que Levy resulta una especie de fracaso y nunca aprendió el español y tenía mal carácter y no enseñaba a los estudiantes y no abría el laboratorio, Eboli empieza a enseñar muy bien, pero como en Popayán, que era la actual Universidad del Cauca, no había laboratorios, era una química puramente teórica. Y como no había facultad de ciencias, ¿a quienes le tenía que enseñar química? A los abogados. Y entonces hay un pleito célebre entre un estudiante de apellido Holguín, que no se puede graduar de abogado porque no puede pasar los 3 cursos de química que tenía que cursar. Entonces mete un pleito, como buen abogado que iba a ser, diciendo es absurdo que nos pongan a estudiar química y si no hay laboratorio yo no puedo entender esa materia, y terminan cerrando las cátedras de química y el profesor renuncia y se va para Lima porque lo ponen a enseñar química a los abogados, una cosa un poco loca. Claro, ¿y qué impulso recibe el país en asuntos científicos con la fundación de la Universidad Nacional, ya propiamente dicha, en 1867? Usted ahora evocaba a Císar y bueno, toda la fundación de la universidad. La fundación de la universidad es muy interesante porque se crean 2 escuelas nuevas y una de esas escuelas en la que se pone toda la esperanza es la de ciencias naturales. O sea, el objetivo es formar profesores en ciencias naturales que generen un desarrollo y que vuelvan al estudio de la fauna, la flora y la gea del país. Los planes de estudio eran completísimos, había minas, había varios niveles de botánica y morfología, de zoología, unos cursos excelentes de química, química general y la química orgánica, y química agrícola, porque también la agricultura debía beneficiarse con esta cosa. Y entonces hay un momento en que plantean que para desarrollar el país es importantísimo afianzar la paz, porque el país no puede seguir en guerras o revoluciones, guerras civiles, sino también establecer una fábrica de ácido sulfúrico, porque eso va a ser la solución. Entonces, si el ácido sirve para hacer pólvora para las minas y que se exploten las minas en vez de darnos bala, para que se hagan abonos para la agricultura, entonces con ácido sulfúrico se van a solucionar muchos problemas. Luego se crea eso en 1881 la Comisión Científica Permanente. Aparece en las sociedades científicas como la de Ciencias Naturales, y bueno, apareció en 1873, los anales del Observatorio Astronómico a partir de 1880 y de Ingeniería en 1887. ¿Cuáles son los impactos de estas? Mire, los impactos más serios de esto es que al final ya del siglo, primero se crea la Academia de la Lengua, siguiendo el modelo de la Academia Española, pero inmediatamente se crea la Academia Nacional de Medicina como Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá. Y luego se crea la Sociedad de Ingenieros, pero estas 2 últimas son entes consultivos del gobierno y asesores del gobierno, uno en materia de ingeniería y el otro en materia de medicina y salud. Y otra cosa muy importante, ambas entidades empiezan a publicar revistas que todavía existen, que son revistas periódicas que van saliendo y difundiendo un nuevo pensamiento. Entonces, la creación de esos gremios de la sociedad y la Academia de Medicina y la Sociedad de Ingenieros
son muy importantes. Luego surge la Academia de Jurisprudencia, después habrá la Academia de Historia y las otras academias, pero hay un interés por explorar y mejorar las cosas. Ahora, mientras que en unas cuestiones se avanza, en otras retrocedemos o nos paralizamos. Mire, cuando se difunde la teoría de la evolución y Darwin plantea el origen de las especies a través de la selección natural, aquí se recibe con mucho recelo eso. Y hay muy pocos datos, pero hay una cosa muy interesante. Jorge Isaacs, que además de poeta y autor de La María y de bellísimos sonetos, hace una expedición muy interesante a La Guajira y el Magdalena y sube a la Sierra Nevada y toma testimonios de los grandes mamos sobre la mitología y la cosmogonía de los arhuacos y reproduce pictografías que había en las rocas y demás y publica un informe. En una de esas pictografías dice: esta figura antropomorfa para nosotros los darwinianos podría ser tal cosa. Y eso genera una gran reacción de Miguel Antonio Caro, que se va con todas sus baterías en contra de Isaacs y lo tilda de masón, hijo de un judío converso, liberal, volteare, bueno, ¿qué no le dice por declararse darwinista? Ahora, en el fondo no está atacando el darwinismo, está atacando a un adversario político, pero toma como pretexto que estaba hablando de Darwin. Ahora, eso se refleja también en un poema que hace el Rafael Núñez en homenaje a Pasteur y atacando a Darwin, diciendo: Pasteur es el gran científico, es modelo de la humanidad y el otro es un bárbaro. Darwin fue proscrito de alguna manera en Entonces, la sociedad colombiana. Aquí fue un poco proscrito, y el cierre de la Escuela de Ciencias Naturales en cierta manera se debe a eso, porque no le gusta al doctor José Joaquín Casas lo que se está enseñando en la escuela. Y entonces convoca a los profesores y dice: tienen que ir el 29 de junio a misa a la capilla del Sagrario y comulgar, y el que no entre y comulgue y jure que va a enseñar de acuerdo con las Escrituras queda destituido. Y entonces, como solo 2 profesores fueron a la misa y los demás no fueron, cerró la escuela, que en ese momento era Medicina y Ciencias Naturales, reabrió Medicina sola con otros médicos, y naturalistas eran muy pocos, y ahí murió la escuela. Déjeme hacerle una pregunta muy corta, con una respuesta muy corta, y es: cuando uno compara el cambio del siglo XIX al XX de Colombia, por ejemplo, con Estados Unidos o con Argentina, descubre que Estados Unidos tenía en ese momento ya una red de ferrocarriles que superaba los 35.000 kilómetros, Argentina los 10.000, Colombia no superaba los 605 kilómetros, pero adicionalmente en Argentina ya había un proceso de industrialización creciente y fuerte, con una vinculación económica europea, pues los Estados Unidos ni se diga, era una gran economía industrial, y nosotros completamente atrasados. ¿Esto tiene algo que ver con este escaso desarrollo científico? Yo creo que sí, no, mire, y se lo explico de esta manera como lo entiendo yo. Sí había unas fábricas, aquí en Bogotá había una fábrica de papel, una fábrica de vidrio, una fábrica de porcelana, se procesaban quinas para sulfato de quinina de buena calidad, o sea, había una serie de industrias que no prosperaron porque no tenían suficiente mercado. Ahora, en cuanto a los ferrocarriles, los Estados Unidos era un territorio plano, como lo era Argentina en su mayoría. En cambio, aquí era un territorio montañoso. Entonces, hacer ferrocarriles de montaña era muy, muy difícil. Entonces, eso dificultaba la importación de materias primas o la exportación de materias primas, la importación de maquinarias, y no había grandes capitales para generar industria. Sin embargo, hay personajes aislados, como el señor Cerda Bayón, que es un químico ignorado, que registra patentes, hace libros, fabrica bonos, hace una cantidad de cosas, filtros de agua, y publica cosas como un libro sobre química de los alimentos o el agua en la salud y el trabajo, que son temas de mucha actualidad hoy día y que para el momento eran totalmente innovadores, y estudia alcaloides de nuevos productos para incorporarlos a la industria, como el yagé o el yoco. Entonces son cosas que no se conocen, pero que sí había desarrollos, pero a veces son de intereses individuales y no de políticas colectivas. Profesor Santiago Díaz Piedrahita, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Les agradezco mucho la invitación y ha sido muy grato hablar de estos temas.